Ya, entonces en esta clase vamos a seguir viendo el control motor. Ya vimos en la clase pasada que no solamente ocurren cosas a nivel local, sino también ocurren eventos en centros superiores. Y hoy vamos a continuar viendo esto. Vimos que venía información ascendente, vimos que antes de llegar a la médula pasa por varias partes, vimos algunos de estos, vimos el tracto retino, es la formación reticular, y vimos un ejemplo de cuál era las cosas que hacía. Este era el ejemplo. Entonces, en este caso, la formación reticular tiene un efecto anticipatorio. Antes de que se realice la acción motora que nosotros deseamos, que es esta, se realiza una para predecir este movimiento y básicamente evitar pérdida de postura. Todo eso es inconsciente, por supuesto, no tenemos control consciente de eso. Vimos cuáles eran las partes de la corteza relacionadas con el movimiento. Vimos que habían dos tactos. ¿Ya? Em, y algo que diferencia al sistema motor o a la corteza motora de la corteza somatosensorial es que si bien existe un mapa, este mapa no es un mapa tan claro y no es un mapa de superficies, sino probablemente es un mapa más relacionado con movimientos. En el caso de la corteza somatosensorial, aquí teníamos cada una de las partes del cuerpo representada. Aquí tenemos básicamente extremidades y regiones bastante grandes. Y como vimos en otras diapositivas en la clase anterior, lo que hace la corteza motora es comandar la acción de movimientos más que el movimiento muscular. Y este era un ejemplo. Independiente de dónde esté la posición del mono, estas neuronas, esto de aquí, cada simbolito representa una neurona. Estas neuronas disparan potenciales de acción cuando el mono hace una tarea. En el caso de las bolitas rojas, es una tarea defensiva, etcétera, etcétera. Entonces, estas neuronas no tienen que ver con el movimiento de un músculo, sino con la generación de una tarea. Entonces, controla los movimientos, no los músculos. Y ese es un ejemplo independiente de dónde esté la mano. El, estos son registros de neuronas, o sea, cada uno esto representa registros en que una neurona disparó potenciales de acción y disparó potenciales de acción relacionados con el movimiento de la mano, independiente del lugar donde empezaba, ¿ya? Y siempre termina aquí. En este caso en la boca, esta es otra neurona en la que hay está comandado un movimiento de protección. Entonces, no hay control de movimiento de músculos. ¿Ya? Eso ocurre en los circuitos locales, en la médula, el control de las unidades motoras. Vimos que además había una selectividad del movimiento. Esta neurona, en este caso, dispara potenciales de acción cuando el mono mueve la palanca hacia la izquierda, pero cuando el mono mueve la palanca hacia la derecha, no dispara potenciales de acción. Entonces hay una selectividad, hay una preferencia por el movimiento de estas neuronas. Esto es la misma idea de la corteza visual cuando veíamos que había neuronas que distinguían o disparaban potenciales de acción frente a diferentes figuras o a los ángulos de diferentes figuras. Pero también vimos que había un área premotora, que es el área más anterior, y en esa área están las famosas neuronas espejo. En estos experimentos vimos que la neurona disparaba potenciales de acción cuando el animal hacía una tarea motora, que era recoger unas bolitas, pero también cuando otra mano, en este caso la mano del experimentador, hace esa misma tarea motora, recoger las bolitas. Entonces, por eso se le llamó espejo, porque hace básicamente lo mismo que hace, o sea, frente a la misma tarea motora, dispara potenciales de acción. Cuando se repite esa tarea con un alicate, no dispara potenciales de acción. Entonces, de alguna manera, todo el circuito involucrado con esto reconoce que tiene que haber una mano. No hay un aprendizaje de que esto también hace la misma tarea que la mano. No, no, no. Esto es una cosa bastante más,
menos elaborada, por decirlo así. Reconocimiento de mano y ya. Ok, esa mano es similar a la mano propia. Esa es la idea. Y también yo les hablé un rato sobre este mito de que las neuronas espejo están involucradas con otras tareas como la empatía y no hay ninguna evidencia de que eso sea así. La empatía es algo bastante más complicado, que no hay ninguna evidencia que muestre que está relacionada con una neurona disparando potenciales de acción. Son circuitos disparando. Ya, punto aparte, entonces ahora nos fuimos a los ganglios basales, que son estas regiones que están con esos colorcitos. Entonces, como este es un repaso, me voy a adelantar. Esas son las neuronas que están en los ganglios basales, en varios de los ganglios basales, principalmente en el estriado, ellas están presentes. Entonces, aquí está la corteza, desde aquí sale la información hacia los ganglios basales, esa bolita representa el soma, esa cosita de ahí representa el terminal sináptico. Entonces, tenemos dos ganglios basales de entrada, que son el caudado y el putamen. Eso nosotros los podemos separar en nosotros los primates, pero en los roedores están juntos, no hay separación. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí hay una separación física. Esto de aquí se llama cápsula interna y son axones que van de un lugar al otro. Entonces hay una separación en nosotros los primates. Los roedores no. Recibe información de un montón de cortezas, también recibe información de la sustancia negra pars compacta y esta información es dopamina, otro neurotransmisor. Me voy a saltar esa por un momento. ¿Cuáles son las salidas de los ganglios basales? Entonces ahora tenemos que mirar esta estructura en ese color que no sé cómo se llama, damasco. Entonces aquí hay varias salidas y la cosa puede ser complicada y vamos a tratar de ir viendo estas salidas por separado en diapositivas más hacia adelante. Entonces hay esta vía que pasa hasta el globus pallidus segmento interno, desde el globus pallidus segmento interno pasa a los núcleos ventral anterior y ventral lateral del tálamo y de ahí se devuelve a la corteza. Pero fíjense, aquí hay otra sinapsis, variante de esta, o parecida, hace sinapsis aquí en el segmento externo, del segmento externo va al núcleo subtalámico, y de los núcleos subtalámicos se devuelve a este mismo lugar al segmento interno. Y eso lo vamos a ver con más detalle, porque eso tiene implicancias bastante importantes en el movimiento. Ya, y bueno, y desde aquí del globus pallidus segmento interno, independiente si uno llegue de manera directa, eso se llama vía directa, o por la vía indirecta, dándose ese camino por allá, vamos a llegar al tálamo y del tálamo a la corteza. A la izquierda está lo mismo, ¿ya? Y algo que no sé si puse suficiente énfasis en la clase de ayer fue que hay varias neuronas inhibitorias en este circuito. Entonces, las neuronas que salen del caudado y el putamen, o sea, del cuerpo estriado, son inhibitorias. Las de la sustancia nigra son inhibitorias. Las de globus pallidus también son inhibitorias. Y las otras, esta de acá es excitatoria. Entonces, estos son circuitos en los que vamos a tener inhibición y excitación. Y esto es fundamental, porque aquí lo que nos dice es que estos circuitos de los ganglios basales son básicamente inhibitorios. La salida del ganglio basal, fíjense para allá, eso hay una inhibición. Y hay una inhibición bastante fuerte. Y vamos a hablar un poco más sobre eso y sobre los problemas, las patologías relacionadas con eso. También vimos que había un fenómeno que llamamos convergencia. Muchísimas neuronas en la corteza proyectan sobre estas neuronas en el tálamo, que proyectan sobre esto, y aquí a la derecha están las razones. 500 neuronas proyectan sobre una, 300 sobre una, entonces hay bastante convergencia de información. Cada neurona recibe muchísima información y desde ahí tiene que generar un output de información. También vimos que había varios circuitos relacionados con el funcionamiento de los ganglios basales, pero no nos vamos a fijar en ellos, no solamente vamos a hablar de la parte motora. Bueno, eso es el resumen del input y del output.
Ya, y ahora tenemos que entender cómo cómo funcionaría este circuito. Si nosotros pudiéramos tomar todo el circuito y explicarlo, entonces me voy a devolver una. Ups, exceso de iniciativa. Apreté el botón que no era. Ya, ojalá que no se mueva. Entonces, recuerden, uy, muévete mouse. Desde aquí viene la información desde la corteza hacia el caudado y el putamen, y luego desde el caudado y el putamen va a la sustancia, al globus pallidus, al tálamo, y del tálamo a la corteza. Ya, entonces, primer punto. Un montón de neuronas desde la corteza liberan glutamato sobre las neuronas A que están en el estriado, en el caudado y el putamen. Ellas liberan GABA sobre la siguiente neurona que está en el globus pallidus. Esa neurona libera GABA sobre la siguiente neurona que está en el tálamo, en los complejos ventral anterior y ventral lateral. Y esa neurona finalmente libera glutamato sobre la neurona de la corteza motora. Entonces, aquí hay algo importante. La información sale de la corteza, esas neuronas de ese color, se da toda esta vuelta y vuelve a la corteza. Tenemos circuitos excitatorios, glutamatérgicos e inhibitorios. Y lo interesante es que las neuronas, tanto del globus pallidus y de otras partes de la sustancia negra, disparan espontáneamente. Y esa es una diferencia con otros circuitos. Otros circuitos del cerebro no disparan espontáneamente. Entonces, tratemos de entender cómo funciona este circuito. Supongamos que la célula A está en el reposo. Nadie libera ningún neurotransmisor sobre ella. Entonces, esta célula no dispara potenciales de acción cuando no hay bombardeo sináptico. Eso representa esa raya. En el punto B, ahora, esta célula en B dispara potenciales de acción. Cada una de esas rayitas representa un potencial de acción y esta espontáneamente dispara potenciales de acción. ¿Por qué? Bueno, por el tipo de canales iónicos presente, esta neurona dispara espontáneamente potenciales de acción. Entonces, dispara potenciales de acción significa que libera su neurotransmisor GABA sobre esta neurona C. Si libera neurotransmisor inhibitorio, esa neurona no va a disparar potenciales de acción. Y si no dispara potenciales de acción, no va a liberar glutamato sobre esa neurona y tampoco va a disparar potenciales de acción. Todo eso es en el reposo. Entonces, ¿qué es lo que importa? De nuevo, rápidamente. Esta célula de aquí no recibe input sináptico, no dispara potenciales de acción. La célula en B dispara espontáneamente, libera GABA e inhibe a la siguiente. Entonces, esta no dispara y esta tampoco dispara potenciales de acción y no libera glutamato. Nadie dispara en este circuito porque tenemos esa célula B GABAérgica disparando. Pero ¿qué pasa si ahora estas células de aquí arriba y de aquí abajo disparan potenciales de acción sobre esta célula de estriado y liberan glutamato? Aquí la cosa es diferente. Entonces fíjense, aquí no está disparando, aquí llega el glutamato, cruza el umbral, dispara potenciales de acción, y en ese tiempo que dispara potenciales de acción, significa que libera GABA sobre esa célula B, esa célula que estaba disparando potenciales de acción. Entonces, estaba disparando y ahora deja de disparar potenciales de acción porque fue liberado GABA desde esta neurona. Como esta neurona deja de disparar potenciales de acción, esta neurona B no va a liberar GABA sobre la neurona C. Y como no libera GABA, esta neurona va a poder disparar potenciales de acción. Y aquí es lo que se ve aquí. Y como dispara potenciales de acción, ahora libera glutamato sobre esa neurona D, y ahora esta sí dispara potenciales de acción. Entonces, ¿qué es lo que hace este circuito? Este circuito es un circuito que filtra información, porque tiene este paso en el cual hay un filtro de la información. Ese es el punto aquí.
hay un circuito que filtra en el ganglio basal. Si hay pérdidas, si hay alteraciones en esas neuronas o en el funcionamiento de ese circuito, vamos a tener alteraciones motoras, y eso espero que lleguemos a esa parte hacia el final de la clase. Ya, de nuevo esto, porque es importante. Ahora un poco más rápido. Esta neurona A recibe glutamato, dispara potenciales de acción, libera GABA sobre la neurona B, que estaba disparando potenciales de acción espontáneamente, deja de disparar potenciales de acción. Entonces, como no se le libera glutamato a la siguiente célula, esta se dispara potenciales de acción. Y como dispara potenciales de acción, se libera glutamato sobre la neurona D, que también dispara potenciales de acción. Entonces, eso es lo que hace este circuito. Esta es una sobresimplificación del circuito, porque aquí nos olvidamos de que el globus pallidus tiene cápsula interna y cápsula externa. ¿Para qué es importante? ¿Cuáles son las cosas que sabemos de este circuito? Hay una... no toda la información que sale de este circuito va a la corteza. Parte de la información llega a este lugar que se llama colículo superior. Ese es un núcleo que comanda el movimiento de los ojos. Y aquí tengo que pasar unos pocos segundos explicando algo. Yo no sé si en este curso lo explicamos. Si recuerdan, cuando hablamos del sistema visual, solo una parte de la retina es la que tiene y recibe o procesa más bien información a color, que es lo que llamamos información a alta definición, que es la fobia. Eso significa que, eso implica que el ojo se tiene que mover y tiene que escanear. Si están mirando mi video, aquí estoy representando el ojo, y el ojo tiene que moverse y escanear todo lo que está adelante. Y eso nosotros lo hacemos sin darnos cuenta. Esos movimientos se llaman sacadas. Quien controla los músculos que generan las sacadas es este centro, que se llama colículo superior. Aquí la información no vuelve a la corteza visual, va al colículo superior, y del colículo superior va finalmente a los músculos. Entonces, veamos un poco cómo funciona esto. Estamos registrando en el caudado. Estas son las células del estriado. Esta célula no estaba disparando potenciales de acción porque no le llegaba información. Ahora le llega información en este momento, dispara potenciales de acción. Esa célula de ahí es como la célula A del caso anterior. Esa dispara potenciales de acción y libera GABA sobre esta neurona en la sustancia nigra pars reticulata. Como libera GABA, esa neurona de aquí, morada, va a bajar su frecuencia de disparo. Y eso es exactamente lo que pasa. No les dije, el eje de esto es tiempo, el eje de I es frecuencia o número de potenciales de acción, es lo mismo. Entonces, si este eje es frecuencia, teníamos que disparar espontáneamente, y en el momento en que se le libera GABA, la neurona de aquí libera GABA, esta neurona, la neurona morada, deja de disparar. ¿Ya? Entonces, como deja de disparar, esa neurona, más encima, es inhibitoria. Y si nosotros registramos en el colículo superior, lo que vamos a ver es que en este momento que dejó de disparar esa neurona y deja de liberar GABA, ahora en el colículo superior, la neurona puede disparar potenciales de acción. Y ese disparo de potenciales de acción en el colículo superior lleva al movimiento de los ojos. Y eso es lo que se representa ahí en esa figura con ese monito que está mirando hacia un lado. Entonces, esto para decirle que no todos los circuitos son iguales. Este circuito particular del movimiento de los ojos, aquí no vuelve la información hacia la corteza. Pero nos muestra el rol inhibitorio de estas neuronas. Cuando dispara esa neurona que está en el estriado, en este caso en el caudado, la neurona que sigue deja de disparar. Y cuando esta deja de disparar, la neurona que sigue empieza a disparar potenciales de acción. Entonces aquí tenemos un circuito con 3 neuronas. Esa en el caudado, esa de ahí en la sustancia nigra, y esta de acá en el colículo superior. Interesante. Esa me la voy a saltar por estas porque son una complicación. Vamos a ver si hay una mejor. Ups.
Vamos a ver si hay una mejor que haga el trabajo. No, no hay una mejor. Tenemos que hablar de esta. Ups, exceso de iniciativa de nuevo. Ya, resulta que para llegar, tenemos que volver una, porque unas cuantas. No sé por qué ya no funciona. Estoy buscando la diapositiva, perdón. ¿Dónde está? Ahí está. Cuando pasamos desde el estriado, en este caso el putamen, hacia el siguiente núcleo, hay dos formas anatómicas de llegar para allá. Esta de aquí, esa neurona que va directo hacia el globus pallidus cápsula interna, esa se llama vía directa. Esta de aquí sale de aquí del mismo centro del putamen, llega al globus pallidus segmento externo, se da una vuelta por el núcleo subtalámico y se devuelve ese axón y llega de nuevo aquí, a este mismo lugar, al globus pallidus segmento interno. Esa vía se llama vía indirecta, porque se va a otro lugar antes de volver a este. Entonces, esas dos vías son diferentes. Y sobre eso tenemos que hablar un poco. Vamos por la vía directa. En la vía directa partimos por la corteza cerebral. Esta corteza libera glutamato sobre el caudado y el putamen. Estos son células GABAérgicas que liberan GABA sobre el globus pallidus segmento interno. Este dispara potenciales de acción espontáneamente. Era la neurona morada o del color que fuera, que disparaba potenciales de acción espontáneamente. Entonces, esta de acá, esta de arriba, es una sinapsis inhibitoria. Eso significa que va a liberar GABA. Esta de acá va a dejar de disparar potenciales de acción. Y aquí, bueno, esta también es inhibitoria, ¿ya? Y esta de aquí, finalmente desde el tálamo, sale y libera glutamato a la corteza, perdón, cerebral, a la corteza frontal. ¿Cuál es la vía indirecta? La vía directa es la que yo les acabo de decir, ¿ya? Corteza, caudado putamen, globus pálidos, tálamo. La vía indirecta es esta de aquí de la izquierda. Entonces, veamos. Esta vía libera glutamato sobre el caudado y el putamen, libera GABA sobre el globus pallidus, segmento externo, esta es una parte nueva. Ese globus pallidus, segmento externo, lleva a dos salidas sinápticas. Una, esta de acá, libera GABA sobre los núcleos subtalámicos y esos liberan glutamato sobre el globus pallidus. Y por otro lado, ese globus pallidus de ahí también hace sinapsis a la otra parte del globus pallidus, al segmento interno, donde se libera GABA. Entonces, este circuito es más complicado, como pueden ver. Y finalmente, desde el globus pallidus sale estos axones que liberan GABA sobre el tálamo, que libera glutamato sobre la corteza frontal. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Vamos por partes ahora. La vía directa. Esta de acá libera glutamato. Es lo mismo que les mostré básicamente en el caso anterior. Esta de aquí libera glutamato transiente, o sea, por un poco corto tiempo, sobre el caudado y el putamen, que liberan GABA, o sea, inhiben a esta neurona. Esta neurona disparaba espontáneamente y ahora es inhibida. Como es inhibida, hay menos liberación de GABA
Y estas neuronas de acá disparan potenciales de acción y liberan glutamato sobre esto. Eso se llama movimiento. Finalmente, esa liberación de glutamato sobre estas neuronas motoras o de la corteza frontal y frontal motora van a implicar un movimiento. Esta vía tiene que ver con el comenzar el movimiento. Esta otra vía, que es más complicada, tiene que ver con terminar el movimiento. Entonces, aquí hay una complicación extra, que no vamos a entrar mucho en este curso. La sustancia nigra libera dopamina de manera diferente. Las neuronas que hacen, hay una, a ver, en la vía directa, esta dopamina es excitatoria. En la vía indirecta, esa dopamina es inhibitoria. ¿Por qué? Porque las neuronas de la vía directa expresan un receptor de dopamina, las de la vía indirecta expresan otro receptor de dopamina. No nos vamos a importar por ahora esto, ¿ya? Entonces, volvamos aquí. La corteza libera glutamato sobre el caudado y el putamen, disparan potenciales de acción, libera GABA sobre esta. Esta es la que dispara espontáneamente. Esta entonces deja de disparar, deja de haber una inhibición sobre la siguiente, porque está inhibida la inhibitoria. Esta dispara potenciales de acción y aumenta la frecuencia de disparo. Y libera glutamato sobre esta. Esta de acá, fíjense, ahora que se le libera glutamato sobre ella, aumenta la frecuencia de disparo. Pero esta libera GABA. Y si aumenta la frecuencia de disparo de esta, va a liberar muchísimo GABA sobre esta. Esta de aquí del tálamo no va a disparar y no va a... lo dije al revés. Esta de acá... Sí, está bien, está bien, está bien, está bien, creo. Está bien, esta no va a disparar, no va a liberar GABA, esta va a disparar y va a disparar potencial de acción. Hay otra forma de aquí, que esta libera GABA sobre la de ella. Lo dije mal, parece. El último paso lo dije mal. El último paso lo dije mal. Esta de acá libera GABA sobre el tálamo, y si se libera GABA sobre el tálamo, esta neurona no dispara potenciales de acción. Ahí está, ese paso lo dije mal. Como no dispara potenciales de acción, no libera glutamato para allá y se acaba el movimiento. Entonces, todo de nuevo, porque esto es importante. Y este es el resumen de lo que dije. Lo voy a decir de nuevo. Entonces, la vía directa, y voy a usar solamente esta parte de la diapositiva. La vía directa, empezar el movimiento. Glutamato sobre el caudado y el putamen disparan potenciales de acción, se libera GABA, esta neurona que dispara espontáneamente deja de recibir inhibición. A ver, perdón. Esta de aquí libera GABA sobre esta está disparando, deja de disparar, eso significa que deja de liberar GABA, eso significa que esta de aquí dispara potenciales de acción y libera glutamato a la corteza. Ahí empieza el movimiento. Ahora el término del movimiento, la vía indirecta, glutamato sobre estas neuronas que estaban calladas, estas disparan potenciales de acción, liberan GABA sobre la neurona esta, que espontáneamente dispara potenciales de acción. A ver, esta es inhibitoria, entonces esta deja de disparar potenciales de acción, deja de haber liberación de GABA, esta del núcleo subtalámico aumenta la frecuencia de disparo, porque hay menos GABA, y ahora, como aumenta la frecuencia de disparo, esta de aquí del globus pallidus, cápsula interna, dispara más potenciales de acción, y por supuesto libera más GABA sobre el tálamo. Y esa es la diferencia, la cantidad de GABA que se libera sobre el tálamo. Libera más GABA sobre el tálamo, estas células dejan de disparar, liberan menos glutamato sobre la corteza frontal y se acaba el movimiento.
Entonces, estas son las dos vías en el sistema motor que pasan por los ganglios basales y tienen que ver con comenzar, principalmente con comenzar y principalmente con terminar el movimiento. Ya, tengo que tomar agua. Algo que no hablé mucho es la dopamina. La dopamina se sintetiza en la sustancia nigra, pars compacta. En esta vía directa se libera sobre los receptores dopaminérgicos aquí en el caudado y el putamen y es excitatoria. En la vía indirecta la cosa es más complicada porque en la vía indirecta es inhibitoria. ¿Por qué? Porque los receptores que tienen las células en la vía inhibitoria activan una cascada de segundos mensajeros que llevan a la hiperpolarización de las células, finalmente. Ya. Pero resulta que dopamina, estas, aunque no las hemos hablado mucho, esta liberación de dopamina sobre los ganglios basales tiene mucha importancia sobre el movimiento. Entonces, solo un poco para repasar, para poner el contexto de la dopamina se sintetiza en dos núcleos aquí en el encéfalo. Uno, la sustancia nigra, y el otro, el área tegmental ventral. Ese no nos va a importar por hoy. Desde aquí, estas rayas son los axones que van básicamente a todo el cerebro. El punto es que en el mal de Parkinson, por ejemplo, hay alteraciones en esto y hay muerte de las neuronas dopaminérgicas. Se mueren esas células de ahí, entonces liberan mucho menos dopamina. Eso me lo voy a saltar porque no viene mucho al caso. Entonces, el mal de Parkinson o enfermedad de Parkinson es un trastorno motor. Pero a pesar de que es motor, también cursa como demencia, también es un tipo de demencia, ¿ya? Entonces aquí yo les puse algunas cosas importantes. Es un desorden motor causado por la pérdida, o sea, muerte de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia nigra. Este es un trastorno hipokinético. Le cuesta a la persona empezar los movimientos. Vamos a ver otro caso que hay una hiperquinesis. Esto es hipokinético. Hay rigidez, lentitud de movimientos, dificultad para caminar o para incorporarse. En estados más tardíos hay problemas cognitivos, conductuales, crisis epilépticas, demencia. En general, no, hay genes, hay mutaciones en genes que se han identificado que están relacionados con el mal de Parkinson, pero tradicionalmente no se le considera una enfermedad genética, no como otras que son claramente genéticas. Aquí un porcentaje es genético. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve esto? Estos son dos cortes de cerebro a la altura de la sustancia nigra. Este de aquí, si no me equivoco, este de aquí a la izquierda es el control. Esas manchas negras son las neuronas que sintetizan dopamina. En el caso de Parkinson, fíjense, hay menos neuronas. Quizás lo estoy diciendo al revés, ¿eh? Pero yo creo que es al revés. Este es el caso control y este es el caso en el Parkinson. Hay muchas menos. Eso es lo que se debería ver. ¿Cuáles son los síntomas? Porque probablemente ustedes, después en su desempeño profesional, van a ver personas con esta enfermedad. Enlentecimiento y pobreza del movimiento. Recuerden, cuesta empezar el movimiento. Hay una rigidez, hay un temblor intrínseco. Si nosotros miramos nuestra mano está temblando. Eso se llama temblor intrínseco. Aquí el temblor es bastante mayor.
¿ya? Y hay problemas en la postura y hay un problema en el balance. Miren cómo la manera en que esta persona camina. ¿Mm? Hay problemas posturales y de los movimientos. Finalmente, las personas no se pueden incorporar de la cama, finalmente en estadios muy posteriores. Si entonces el problema es dopamina, si se murieron las células que liberan dopamina, entonces echémosle dopamina, po. Hay que suplementar con dopamina y quizás se acaba el problema. Ya, pero resulta que la dopamina no cruza la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es este conjunto de astrocitos que están encima de la red vascular en el cerebro que no permite que crucen sustancias desde la sangre hasta el espacio extracelular de las neuronas. Ya, pero resulta que L-Dopa, ¿dónde está? Levodopa, también se le conoce, es el precursor de dopamina y ese precursor sí cruza la barrera hematoencefálica. Hay pacientes que son tratados con levodopa en estados tempranos de la enfermedad. Hay otras cosas que sabemos de la biología de la dopamina. Hay neuronas que sintetizan dopamina, hay enzimas que sintetizan dopamina, pero hay enzimas que degradan dopamina. Entonces, si yo elimino la enzima que degrada, que rompe la dopamina, va a haber más dopamina en el sistema. Bueno, hay dos enzimas que degradan dopamina. MAO rompe la dopamina, COMT también rompe la dopamina. Y esos también han sido blancos farmacológicos que se han usado para el tratamiento. Sin embargo, hay no tienen gran éxito. Aquí se ve bastante mejor, ¿ya? Entonces, estos son cortes del cerebro a la altura de la sustancia nigra. Aquí se ve mucho mejor. Entonces, este es el cerebro normal. Esta es una tinción que se le hace a esta rebanada. Las cosas negritas representan finalmente puntitos que son los somas o las células de aquí. Hay en ambos hemisferios. Esto es un paciente de Parkinson. Miren, hay muy poca tinción y de hecho se tiñe de otro color porque hay tan pocas neuronas que se ve básicamente de otro color. No se ve oscuro, se ve bien clarito. ¿Cuáles son los problemas en el circuito? Porque nos hemos dado la lata de ir mirando qué pasa en cada una de estas sinapsis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este cerebro cuando hay mal de Parkinson? La liberación de dopamina es menor, tanto en la vía directa de 1 como en la vía indirecta de 2. Esto de aquí a la izquierda es la vía indirecta. Fíjense, aquí está el problema. Esta flecha de acá es mucho mayor. ¿Por qué? Esta D2 es una vía inhibitoria. Si quitamos la vía inhibitoria, va a haber excitación. Entonces, como se mueren las neuronas que liberan dopamina, se acaba esa vía que era inhibitoria y va a haber excitación. Entonces, esta vía está aumentada. Por eso esa flecha está mucho más gordita. Hay mayor liberación de GABA sobre esta neurona. Entonces, esta neurona va a disparar menos potenciales de acción, va a liberar menos liberación de GABA. Esta de acá del núcleo subtalámico va a aumentar su frecuencia de disparo, más liberación de glutamato sobre la de globos pálidos, entonces va a aumentar su frecuencia de disparo. Fíjense, esta salida es bien gordita y va a liberar mucho más GABA sobre esas neuronas del complejo talámico que van a disparar menos potenciales de acción hacia la corteza. Entonces va a ser más difícil empezar un movimiento. ¿Por qué? Porque finalmente esa dopamina que era inhibitoria afecta a este circuito y aquí esta neurona, que es la que dispara potenciales de acción de manera espontánea, ahora libera más glutamato y aumenta su frecuencia de disparo y genera más inhibición sobre el tálamo. Ese es el problema en el Parkinson.
Por otro lado, la vía excitatoria de D1, en la vía directa, está disminuida. Entonces, esa flechita de la vía directa ahora es más delgadita, porque hay menos dopamina. Entonces, hay menor inhibición sobre esta neurona, y esa menor inhibición lo que ocurre, lo que genera es mayor frecuencia de disparo de potenciales de acción, mayor liberación de GABA sobre el tálamo, mayor inhibición sobre el tálamo. Entonces, fíjense, esta es como la tormenta perfecta, porque aquí en estas células del globus pálido, que son las que disparan potenciales de acción de manera espontánea, la inhibición está disminuida, o sea, es más fácil de disparar potenciales de acción, y por otro lado, aquí abajo, la excitación está aumentada. Es más fácil disparar potenciales de acción. Entonces, eso genera estos problemas de movimiento en el mal de Parkinson desde el punto de vista de estos circuitos de los ganglios basales. ¿Y esto tiene solución? Porque hasta aquí se ve poco esperanzador, muchos circuitos involucrados, los fármacos que no sirven. Hay terapias en las cuales se hace esta intervención que se llama estimulación de cerebro profundo, que son estos ganglios que yo le he estado hablando todo este rato, quedan muy profundo en el cerebro. Parece que tengo una tecla que no funciona. Uy, me fui al cerebelo ahora. Esto, los globos pálidos, los núcleos subtalámicos están muy profundos en el cerebro. Entonces, lo que se ha visto es que si se estimula a esos núcleos eléctricamente, estos son marcapasos, estos son generadores con baterías que se implantan en una cirugía, se hace un bolsillito aquí en la piel de la persona. Esto manda estos cables y estimula directamente a estos núcleos. Lo que se ha visto es que esto mejora mucho los síntomas. Yo no lo puse este año porque me olvidé y se me perdieron. Además, tenía bajaba unos videos de YouTube en los cuales se ve y es realmente impresionante. Se los voy a poner en el Moodle. La persona está en la silla. Voy a tratar de que ustedes me vean así. Entonces está en la silla muy encorvada, es muy difícil de moverse, y en un momento se le prende este aparato, porque se prende y se apaga, y entonces la persona empieza a moverse y empieza a caminar y hasta hace como un pequeño bailecito. Entonces, ¿cuál es el punto? Aquí, esta estimulación eléctrica con estos electrodos hace que las células empiecen a disparar, células que no estaban disparando ahora empiezan a disparar más rítmicamente, y eso hace que el circuito vuelva a funcionar como de manera más o menos normal. Miren, ahí estaba el link del video. Ya. Resulta que si miramos biopsias de los pacientes con esta patología, nosotros vamos a encontrar unos cuerpos extraños dentro de la neurona. Esa cosa negra no debería estar ahí. Eso es un agregado proteico. Esta proteína de aquí está asociada a la membrana normalmente. Cuando ocurren ciertas mutaciones, esa proteína ya no se asocia aquí, sino forma estas estructuras muy grandes que finalmente forman esta cosa gigante que es un cuerpo de Lewy, que es una estructura con proteínas agregadas. Por eso es más o menos degradada. ¿Qué proteínas están formando el cuerpo de Lewy? Alfa-sinucleína es la que más se ha encontrado ahí. No voy a entrar más en el detalle, pero esto es uno de las cosas que se encuentran en la anatomía patológica de estos pacientes. El problema es que hay que sacar el cerebro, esto tiene que ser post-mortem, no hay manera de encontrar esto con el cerebro intacto. Hay mutación en alfa-sinucleína, ya. Lo último,
que les voy a contar. Hay otra patología bastante común en otro de los trastornos de movimiento, que se llama mal de Huntington o enfermedad de Huntington. A diferencia del Parkinson, esto no es hipokinético, esto es hiperkinético. Ha tenido muchos nombres. Uno de los nombres es el mal de San Vito o la danza de la muerte, se le conocía en la Edad Media. Y en esta patología los pacientes tienen movimientos incontrolables. Y de hecho ustedes pueden buscar en el YouTube, bueno, ahí les puse un video del YouTube, donde hay personas que están haciendo estos movimientos incontrolables que son como un verdadero baile. Por eso se le llamaba la danza de la muerte. Porque esto es irreversible. Aquí ocurre algo muy diferente. Y aquí lo que ocurre es muerte de las neuronas GABAérgicas en el estriado. Eso significa atrofia. Atrofia significa que disminuye el volumen. Disminuye el volumen porque se mueren millones de células, o miles de células. Entonces disminuye el volumen. Entonces hay una pérdida de la inhibición GABAérgica. Aquí abajo está el cerebro normal. Esto de aquí es el estriado. Ahí se ve un poquitito. El estriado, recuerden, el caudado y el putamen. Fíjense lo que ocurre aquí. Este es un cerebro del paciente con Huntington. Aquí básicamente se murió el estriado. Probablemente lo que queda está aquí o detrás de esto. Entonces hay cambios morfológicos brutales acá. Entonces todas las neuronas que están aquí ya no están. Esas neuronas inhibitorias ya no están. Al igual que en el Parkinson, la parte motora es solamente una de las cosas que se presentan en esta patología. También hay alteraciones cognitivas en la función ejecutiva, predecir, por ejemplo, problemas en la memoria, hay alteraciones psiquiátricas, depresión, psicosis. En Parkinson también hay depresión. Y finalmente, en estadios tardíos hay inmovilidad, pérdida de peso y muerte 10 a 25 años después del diagnóstico. Esto es más o menos, no significa que todos los pacientes vayan a sufrir todo esto. Ojo con eso. ¿Qué es lo que pasa en esta patología? Ya claramente desde aquí a lejos puedo ver, ya me acuerdo de todo lo que hemos visto, es que esta última sinapsis es la que importa. Cuánto glutamato se libera sobre la corteza. Entonces aquí esta flechita, la que libera GABA sobre estas neuronas del glutamato, está mucho más angostita. Entonces ahí está el problema. Menos inhibición sobre el tálamo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Como hay muerte del caudado y el putamen, o sea, las neuronas que están ahí, va a haber menos liberación de GABA. Como hay menos liberación de GABA, esta neurona va a disparar más potenciales de acción, la del lobo pálido del segmento externo, va a liberar más GABA sobre el núcleo subtalámico, que va a liberar mucho menos glutamato, porque está inhibido, mucho menos glutamato sobre esta de acá, el globo pálido interno. Entonces, como hay menos glutamato, menos potenciales de acción. Pero por otro lado, estas células de aquí del globo pálido segmento externo van a liberar más GABA porque hay menos inhibición sobre ellas, más potenciales de acción, generan más GABA sobre esta y esta neurona dispara menos. Entonces, finalmente, esta neurona dispara menos potenciales de acción, libera menos GABA sobre el complejo talámico. Como libera menos GABA, esta dispara más potenciales de acción y libera más glutamato sobre la corteza frontal. Entonces, esto ya no es hipokinético, no hay una disminución en el movimiento. Aquí hay un aumento en la probabilidad de disparo de potenciales de acción en estas neuronas. Todo el filtro que se genera aquí, en esta región, está perdido. Y esto se ve aquí. Finalmente el filtro impacta sobre esa sinapsis y esa sinapsis ahora está disminuida. Entonces hemos visto estas dos condiciones que tienen que ver con los ganglios basales y probablemente ustedes cuando estén trabajando o quizás cuando estén en las prácticas algunos
van a haber pacientes con esto, entonces ahí se van a acordar, ah, esto tenía que ver con los ganglios basales. ¿Mm? Ya, eso es lo que tenía que decirles hoy. La próxima clase será la última de la parte del sistema motor y quizás sea la última mía porque después toca el Bernardo Morales. Él es el vicerrector de asuntos estudiantiles, entonces vamos a ver cuántas clases va a poder hacer, si no yo lo voy a suplir. Entonces, en la clase que viene vamos a ver la última parte del sistema motor, que es el cerebelo. El cerebelo es una estructura bastante grande, queda en la parte posterior de la bóveda craneana. Es bastante grande, conocemos bastante bien su anatomía y no entendemos casi nada de su funcionamiento. De las pocas cosas que entendemos, yo les voy a hablar y que es el control del movimiento. Ya, preguntas. Ninguna, profe.